Una tesis tiene que estar muy bien argumentada y ese argumento debe estar bien sustentado por evidencias, por hechos y además bien hilado. Vamos a ver hoy cómo tenemos que hacerlo, porque podemos partir de aquella pregunta que nos hace sacar la hipótesis de trabajo, que te dejo aquí el enlace a ese vídeo donde lo explicábamos bien paso a paso, pero llega un momento en el que hay que desarrollar el argumento y tenemos que convencer al lector de que está bien argumentado, de que las razones son potentes y que las evidencias son válidas. Así que hoy hablamos de las claves para construir un argumento. Este vídeo de hoy en realidad nos puede servir para la vida diaria, siempre que tenemos esa discusión en el bar sobre el fútbol o sobre esto de política, siempre tenemos que intentar hilar bien ese argumento y además fundamentarlo en evidencias, en hechos de peso. Así que, bueno, vamos a empezar. Para construir un buen argumento tenemos que seguir más o menos los siguientes pasos. El truco esencial siempre va a ser que escribamos para el lector. No tenemos que escribir como nos viene a nosotros, como nos explicarían a nosotros. No, tenemos que ponernos en la piel de ese lector, de ese compañero de campo, de disciplina, que nos va a leer, porque le tenemos que explicar a él. Esto en marketing se llama escribir, pues todo lo que es el marketing, la publicidad, etcétera, escribir para un buyer persona, para ese comprador imaginario al que te estás dirigiendo. Le tienes que poner casi un perfil, una edad, a qué se dedica, cuáles son sus aficiones, porque dependiendo de cómo seamos, nadie le hablamos igual a nuestra madre que a un amigo, que a un compañero de trabajo. Siempre va a ser completamente diferente. Y en un tema de tesis tiene que ser esencial que sepamos a quién nos dirigimos de nuestro campo. Entonces imaginemos ese personaje que nos va a leer de forma dura y crítica, que va a querer que lo despiecemos bien y que tenga unas evidencias y unos hechos muy fuertes, muy sustentados. Entonces, vamos a empezar pensando eso. Partimos de cuál es nuestra hipótesis. Ya hemos dicho en este vídeo que os he dejado antes cómo se generaba esa hipótesis de trabajo. A continuación, ¿qué razones la sustentan? Las razones es lo que va a vertebrar nuestro argumento. Nosotros hemos tenido que hacer razonamientos, es una especie de conclusiones sobre las evidencias. Esas evidencias hay que citarlas. Hay una gran diferencia entre lo que es un razonamiento, una razón o una evidencia, un hecho. Las evidencias o hechos las citamos y las citamos todas y además tenemos que ver que sean suficientemente fuertes, sólidas, porque si a lo mejor lo estamos basando en unas estadísticas que ha hecho este instituto o este periódico o este tal, tenemos que buscar más, tenemos que buscar algo que sea muy sólido. No podemos hacer una afirmación en esas razones que damos para argumentar nuestra hipótesis de trabajo. No podemos dar esas razones si no tenemos debajo unas evidencias fuertes, unos hechos fuertes. Ya tendremos un vídeo sobre que hablaremos de esas evidencias, de esos hechos y cómo encontrarlas en las fuentes, qué tipos de fuentes hay, etc. Pero importante, siempre recordar, las evidencias o hechos hay que citarlas, de qué fuente vienen, de dónde sabes eso, cómo has llegado a ciertas conclusiones, a esas razones que luego te sustentan esa hipótesis. Es decir, es como un árbol, ¿vale? Luego, la parte más importante, ¿cómo respondes a las objeciones o puntos de vista alternativos? A ver, os pongo un ejemplo que me sucedió a mí en mi tesis. Yo en mi tesis desarrollé una cartografía alternativa en sección de la ciudad de Granada para, tener una cartografía para poder hacer planeamiento que tuviera en cuenta
las cotas y la topografía de una ciudad como Granada que se construye sobre colinas. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando hice la lectura de mi tesis, uno de los miembros del tribunal me dijo que por qué había desarrollado las secciones desde 2013, que es cuando puse el listón para esas secciones de cada colina, hacia atrás en el tiempo, y no había desarrollado esas secciones haciéndole zoom más pequeñito para desarrollar más detalles a nivel incluso constructivo de las casas, de los materiales, etc. Entonces, bueno, yo argumenté que había esas dos vías para poder hacer mi tesis y que en un principio yo había creído más constructivo para mi aportación a la ciudad el desarrollarlas atrás en el tiempo para comprender la evolución urbana que, sin embargo, desarrollar la materialidad y que era ciertamente un tema muy interesante para desarrollar a futuro, post-tesis. Entonces, ya estáis viendo puntos alternativos de vista. Nos van a preguntar por esos puntos alternativos de vista. Los tenemos que tener en cuenta. Entonces, en esa argumentación, en ese argumento, tenemos que adelantarnos a esas preguntas alternativas, a esas objeciones. ¿Y por qué ha hecho esto y no ha hecho lo otro? ¿Por qué ha tenido en cuenta a este autor y no ha tenido en cuenta a este otro? ¿Por qué ha cogido la estadística de aquí y no de allí? Tenemos que adelantarnos e ir atando todo eso muy bien para que nuestro argumento sea muy sólido y sea impenetrable a esas preguntas. Y luego, otro tema importante, cómo son de relevantes los razonamientos para nuestra afirmación. Recordemos que la afirmación es esa hipótesis de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo de relevantes? Es que hay veces que los argumentos se sostienen sobre unos razonamientos que no están del todo sustentados. Entonces, tenemos que leer nuestra tesis, tenemos que pensar como el otro. Por eso el truco esencial, escribir para los futuros lectores, para los críticos, para los que en una revista, para publicar un artículo, lo van a leer casi con mala idea para sacarte la puntillita. Piensa qué compañero de departamento, qué personaje de tu campo, de tu disciplina, es muy puntilloso y es muy maniático y le saca peros a todo y escribe para él. Porque eso va a hacer que cierres mucho más toda la argumentación y sea mucho más sólida. Bueno, iremos adentrándonos mucho más en cómo ensamblar un argumento, en cómo escribirlo, en qué detalles tener en cuenta, en cómo hacer una garantía para alguna de esas objeciones, pero de momento, hasta aquí, todo lo que es principalmente las claves esenciales a la hora de escribir el argumento, y si lo haces punto por punto y te pones en un folio en blanco arriba esa hipótesis tuya de trabajo, esa afirmación, y empiezas con todo lo que has leído hasta ahora a ir haciendo como un árbol de esas evidencias e ir lanzando, recuerda el vídeo de los mapas mentales para una argumentación. Los mapas mentales son ideales. Así que te dejo aquí el otro enlace y nos vemos el próximo día. Cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier duda sobre este tema o otros, déjamelos en comentarios que enseguida te atenderé. Así que hasta el próximo día.